La economía argentina siempre nos trae algo para mantenernos entretenidos, pero convengamos que los años de elecciones presidenciales son particularmente moviditos y ni hablar en lo que respecta a incertidumbre, volatilidad, dólar e inflación. Quiero darte la bienvenida a este canal donde vas a aprender de finanzas, pero con una vuelta de rosca. Hace mucho, literalmente meses que no aparezco por acá, así que aprovecho este video también para comprometerme a partir de ahora crear mucho contenido de valor para vos, para compensar por mis meses de ausencia. Mi nombre es Julieta Bonfil, soy licenciada en Economía, asesora financiera y directora de Modo Finanzas, mi academia y consultora de inversiones sostenibles. Hoy vamos a hablar de qué opciones tenemos para invertir en Argentina, teniendo en cuenta este contexto económico en particular. Como siempre, voy a empezar desde cero y te recomiendo quedarte hasta el final porque te voy a revelar mi inversión favorita mundial. Arranquemos. ¿Por qué hablamos de inversiones en Argentina en 2023? ¿Por qué no simplemente inversiones en Argentina? Porque, como te anticipé, este no es cualquier año, sino año de elecciones. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, alias las PASO, son en agosto y las elecciones generales presidenciales son en octubre, por lo cual no solo este año es muy particular, sino que especialmente esta segunda mitad del año es un momento muy especial para el país. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta en lo que respecta a tus inversiones? ¿Cómo es que un año electoral impacta en tu economía distinto a otros años? Por supuesto, teniendo en cuenta que eventos pasados no garantizan eventos futuros, comencemos un poquito a analizar qué es lo que sucedió en otros años de elecciones. Arranquemos por 2019, año de elecciones presidenciales, donde lo que pudimos observar fue una fuerte volatilidad en los mercados financieros. Dicho de otra forma, precios subiendo y bajando en cortos periodos de tiempo. Siempre cuando digo precios, bueno, hablo de, por ejemplo, precios de las principales acciones del país. Después de las elecciones primarias, que recordemos, Alberto Fernández ganó con casi un 48% versus Macri un 32%, después de las elecciones primarias, lo que pasó fue que el resultado fue sorpresivo para muchos inversores, entonces el Merval, el principal índice del mercado financiero de Argentina, que refleja el movimiento de precios de las principales acciones del país, sufrió una caída significativa, cuanto menos. ¿Qué nos dice esto? Que como se esperaba que ganase un gobierno más promercado, los inversores venían comprando acciones argentinas porque esperaban que con el resultado electoral estas acciones iban a terminar valiendo todavía más, pero como sucedió lo contrario, el precio de las acciones se desmoronó. Y retené esta información porque vamos a hablar de vuelta sobre esto en un minutito. Paréntesis para que nadie se quede afuera. Cuando hablamos de comprar una acción de una empresa o de varias empresas, significa que nos convertimos en justamente accionistas de esta empresa, en socios, porque lo que esperamos es que a la empresa le vaya todavía mejor, el precio de estas acciones termine subiendo y podamos venderlo a un precio más alto del que las compramos y así hacernos una ganancia. Hecho este paréntesis, continuamos. Vamos un poquito para atrás, en 2015, ¿qué es lo que había pasado? Bueno, la bolsa venía con muchísima volatilidad. ¿Por qué? Porque no estaba para nada claro el panorama de qué es lo que iba a pasar. O sea, se percibía mucha incertidumbre. El Frente para la Victoria en las PASO ganó con un 37% de los votos versus Cambiemos con un 29%. O sea, la diferencia no era tan grande, era de un 8%. En 2019 la diferencia iba a ser mayor, ¿ok? Pero acá la diferencia no era tan grande, entonces la incertidumbre continuaba incluso después de las PASO, porque no estaba claro quién iba a ganar las elecciones presidenciales. Cuando finalmente en las elecciones presidenciales ganó Macri, o sea, un gobierno más promercado, y cuando digo promercado me refiero a un partido político o una fórmula presidencial
que los inversores esperan que sea más amigable con las empresas, más amigable con el mercado financiero, por ejemplo, con menor intervención estatal, dejando al mercado actuar más libremente. Entonces, cuando finalmente en las elecciones presidenciales ganó Macri, lo que se vio fue una recuperación del mercado, ¿sí? Impulsada por esta expectativa de un cambio político en el país. Y me podrás decir, ok, Julieta, creo que más o menos voy entendiendo la onda, pero ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago con esta información? Bueno, como te dije hace un ratito, si bien eventos pasados no garantizan eventos futuros, algo tenemos que aprender de la historia, ¿no? Y en este caso, el gran aprendizaje que en realidad tiene que ver con el funcionamiento general del mercado de capitales, lo cual es bueno porque significa que no sirve solo en año de elecciones, sino que aplica siempre. El gran mensaje es que el mercado de capitales funciona por expectativas. Y quiero detenerme un poquito en esto porque es un concepto muy importante. Que el mercado de capitales funcione por expectativas significa que las decisiones de inversión, o sea, de compra y venta de distintos instrumentos financieros, se basa en lo que los inversores creen que sucederá en el futuro. Y esto impacta en el precio de las inversiones, porque si hay, vamos a decirlo de forma eh, simple, pero digamos, si hay muchas compras de acciones, el precio de las acciones va a subir, y si hay mucha venta de estos instrumentos, su precio va a bajar porque están buscando deshacerse de estos instrumentos. Pero esto no termina acá, sino que en el futuro el precio de esa acción va a depender de si esa expectativa se cumplió o no. Entonces, vamos a bajarlo a tierra a este año en particular electoral, así ya lo vemos con lo que nos compete. Supongamos que en las PASO gana un partido político pro mercado. Bueno, primero que hay grises, porque dentro de lo que sería, por ejemplo, el PRO, no es lo mismo un Larreta que una Bullrich. Pero bueno, vamos a mantener el análisis simple. Entonces, supongamos que en las PASO gana un partido considerado pro mercado. En ese caso, es posible que las acciones argentinas suban. Y acá es donde hay que hacer el primer reparo. Y es que, más allá de los vaivenes propios del Merval, las acciones argentinas vienen ya con una tendencia alcista estos primeros 6 meses de 2023, particularmente después de que se anunciara que la fórmula de Unión por la Patria iba a ser Massa, Rossi, en vez de Guado y Masur, Guado de Pedro y Masur, sobre todo después de eso, porque el mercado de esto percibe que es como, bueno, incluso si ganan los K, de todas las opciones es la opción más pro mercado que podían ofrecernos. Entonces, el mercado esto lo tomó como una buena señal y los precios de las acciones subieron ya bastante. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso si gana un partido político todavía más pro mercado, hay que ver cuánto más podrían llegar a subir el precio de las acciones y también de los bonos de Argentina, porque recordemos que el mercado se maneja por expectativas, es decir, ya hay una parte que ya subió bastante el precio debido a esto que se espera que sea el resultado finalmente en las elecciones presidenciales. Ojo, desde ya, por si todavía no te quedó en claro, que claramente estamos haciendo futurología total, o sea, estamos haciendo suposiciones fundamentadas desde ya, intentando adelantarnos, lo cual es muy difícil, intentando adelantarnos a lo que va a ocurrir para tomar las mejores decisiones de inversión, pero desde ya que nuestra querida Argentina siempre puede tenernos una sorpresa preparada y que termine ocurriendo algo distinto. Ok, Julieta, entendido. Y entonces, todo muy bonito, pero ¿qué hago? ¿En qué invierto entonces en lo que queda de 2023? Tengo una ensalada más grande que antes entonces. Bueno, excelente. Entonces te voy a decir ahora cómo pararnos frente a esta situación económica electoral de Argentina en lo que queda del año. Y acá se nos abren dos grandes caminos. El primero sería especular con el resultado, ya sea de las PASO o de las elecciones presidenciales. Decir, bueno, apuesto a que va a ganar un gobierno más promercado, un partido político más promercado, entonces ya voy comprando acciones, voy comprando bonos
de Argentina, aunque hay que tener en cuenta lo que te comentaba antes, no sabemos qué tanto no subió ya bastante el precio, sobre todo de las acciones en Argentina. ¿Qué pasa si finalmente gana el partido político kirchnerista, pero que resulta que igual el mercado, la fórmula de Massa no se lo tomó tan mal? Entonces hay que ver si gana, si termina bajando el precio, si baja, qué tanto baja, porque en ese caso vas a querer desde ahora, aprovechando ahora que subieron las acciones, vas a querer vender esas acciones, porque si gana el gobierno kirchnerista, quizás termina bajando el precio de las acciones y de los bonos. Entonces tenés que tener en cuenta todo esto, tenés que tener en cuenta que es una movida, es una jugada especulativa. Entonces tenés que tener en cuenta, además de todo esto y de tus convicciones y de tus creencias de lo que va a pasar, tenés que tener en cuenta tu perfil de riesgo. ¿Y qué significa esto? Que esta movida es riesgosa, o sea, te puede salir muy bien, como te puede salir muy mal, ya sea comprar o vender estos instrumentos de Argentina. Entonces, la verdad que no tiene mucho sentido que ahondemos en este camino, primero porque creo que no hay mucho más para decir y que depende justamente de lo que vos creas que va a pasar. Y segundo, porque, bueno, como te dije hace un ratito, esto tiene que ver con una opción más especulativa, con un perfil de riesgo más alto, que la verdad es que no suele ser el del inversor argentino promedio. ¿Cuál es la opción 2? No especular a que gane uno u otro partido e invertir nuestro dinero con un riesgo alto, con una posibilidad de, ok, ganar mucho dinero, pero también con la posibilidad de perder mucho dinero, sino apuntar a estar cubiertos a cualquiera sea el resultado. Y es acá donde me voy a detener más y comentarte qué opciones tenés para tus pesos. Primera sugerencia, diversificar, que no es otra cosa que no poner todos los huevos en la misma canasta. La diversificación es una estrategia clave para mitigar el riesgo de nuestras inversiones, lo cual es particularmente útil en años electorales con tanta volatilidad y tanta incertidumbre como los que estamos viviendo en 2023. Ojo, que no es una cuestión de cantidad, o sea, no es que se trata de que tengas 15 bonos, 9 acciones, 23 CDRs, no, se trata, por empezar, de no tener todo nuestro capital, o sea, todo nuestro dinero, por ejemplo, en solo acciones o todo nuestro dinero solo en plazo fijo, que encima con una inflación tan alta, ni siquiera nos asegura de estar todos los meses protegiendo nuestro dinero de la inflación. Ni hablar si no solo queremos protegerlo, sino también multiplicar nuestro dinero. Entonces, ok, ¿por dónde empiezo? Eso me lleva al segundo punto que tiene que ver con proteger nuestro dinero de la inflación y de la devaluación. ¿Y por qué digo y? Porque te conozco, porque muchos de ustedes están hiper recontra preocupados por el dólar, que no digo que no sea importante, sino que la inflación viene avanzando todavía más rápido y más fuerte que la devaluación. Esto significa que aquellos que se vienen protegiendo solo de una posible disparada en el dólar vienen perdiendo contra la inflación. Pero por eso traigo de vuelta lo primero que te comenté, el primer factor, que es el de la diversificación. Es decir, podés tener en tu cartera de inversiones, que vendría a ser como tu kit de inversiones al que vas sumando dinero todos los meses a esos instrumentos que componen este kit, esta cartera. Entonces, podés tener en tu cartera o portfolio de inversiones instrumentos que te protejan de la inflación y otros que te protejan de la devaluación. Te voy a dar un ejemplo concreto de cada uno. Comencemos con las LECER. ¿Qué son las LECER? Son un instrumento de corto plazo, es decir, que vence de acá a pocos meses. Por ejemplo, la X23N3 vence ahora en unos meses, en noviembre, y lo que hacen es ajustar nuestro dinero por inflación. Y la podés comprar, esta letra o la que sea que quieras, en cualquier sociedad de bolsa con pocos clics y podés arrancar con 100 pesos o con 1000. O con 100. Bueno, no me acuerdo, pero era poquita plata, te lo prometo. Otro ejemplo de instrumento, pero que en vez de ajustar por inflación, ajuste por tipo de cambio, o sea, por dólar, son los bonos dólar linked. Entonces, la cosa es así, cuando una empresa necesita dinero, puede, en vez de pedirle dinero prestado al banco,
puede emitir un bono en el mercado de capitales. O sea, ese dinero se lo prestamos nosotros los inversores. Por ejemplo, hace unos meses le sugerimos a nuestros clientes, además de una letra que vence ahora en el mes de julio, le sugerimos un bono vinculado a la sostenibilidad Dollar Linked. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos por partes. Que sea Dollar Linked significa que invierten pesos a un tipo de cambio de 255 pesos, fue el tipo de cambio del día que compraron este instrumento, y al vencimiento, sí que en este bono en particular, el vencimiento es en 2 años, al vencimiento les devuelven el dinero invertido en pesos, pero ajustado por lo que haya evolucionado el tipo de cambio, o sea, el dólar. Entonces, por ejemplo, si el dólar deja de estar pisado y deja de valer 255 pesos, su bono va a valer mucho más y al vencimiento van a recibir muchísimos más pesos que los que invirtieron inicialmente. Pero no solo eso, sino que al tratarse de un bono, cada 3 o 6 meses, depende de cada bono, les va pagando intereses, un cupón de intereses. Y la tasa, bueno, depende de cada bono en particular. Por otro lado, que se trate de un bono vinculado a la sostenibilidad, significa que la empresa se compromete en un determinado periodo de tiempo cumplir con determinada métrica relacionada con la sostenibilidad. Por supuesto, supongamos en 2 años reducir un 30% su huella de carbono, y si no lo cumple, la penalidad es que tiene que pagarle una tasa de interés más alta a nosotros los inversores que compramos ese bono. Entonces está bueno porque es una forma de empezar a incluir en tu cartera de inversiones instrumentos donde la rentabilidad es importante, pero no es lo único importante, sino también que tu dinero esté generando un impacto positivo en el planeta. ¿Qué más podemos hacer con nuestro dinero? Comprar dólar MEP. A ver, vamos por partes. Si bien comprar dólares no es una inversión per se, de hecho, el que compró $10.000 hace 10 años y los dejó bajo el colchón, hoy equivalen a $7.500 de ese momento, o sea, perdió más o menos un 25% de su valor. Entonces, si bien comprar dólares no es una inversión per se, no está nada mal evaluar destinar una parte, recordemos esto de la diversificación, una parte de nuestros ahorros a moneda dura, en particular a través de Dólar MEP, que es una forma de comprar dólares, pero en vez de hacerlo a través del banco, es a través de nuestra sociedad de bolsa y podemos comprar una cantidad ilimitada, es decir, no aplica el cupo de los $200 por mes. Sí, podés comprar la cantidad que quieras y después esos dólares los transferís a tu banco y de ahí los podés retirar o, por supuesto, idealmente los pones a invertir. Sí tenés que tener en cuenta que tenés que cumplir con una serie de requisitos para poder comprar dólar MEP. Por ejemplo, no haber comprado dólar oficial en los últimos 90 días y se puede hacer a través de cualquier sociedad de bolsa, como todos los instrumentos que venimos viendo, y en general simplemente a través de un par de clics. Last but not least, tenemos mi inversión favorita por lejos, que son los CDRs. Muy resumidamente, ¿cómo funcionan? Es una forma de invertir con pesos en empresas de primer nivel que cotizan en el exterior, como Mercado Libre, Tesla, Amazon, Meta, Walmart, etc. Y lo mismo, se compran a través de cualquier sociedad de bolsa. Lo que sí, tenés que tener en cuenta que, a diferencia de todo lo anterior que te vengo comentando, al igual que las acciones, son un instrumento de renta variable los CDRs. ¿Y qué significa esto? Que tienen mucho riesgo, que tienen mucha volatilidad, es decir, que su precio puede subir y bajar en periodos muy cortos de tiempo, por lo que es un instrumento pensado más para objetivos que tengamos para el largo plazo, mínimo 3, 5 años. Y en el medio vamos a ver cómo este precio sube y baja, por lo cual no es apto para cardíacos. Pero a diferencia de las acciones argentinas, con los CDRs nos corremos de riesgo argentino, valga la redundancia. ¿Qué te quiero decir con esto? Te imaginarás que claramente el precio de Apple no se ve nada impactado por quién gana las PASO en Argentina. Suponete que compras Apple hoy a $100. O sea, vos comprás tu CDR con pesos, pero estás hablando de una acción que cotiza en Estados Unidos. O sea, el precio original es en dólares, aunque vos la compres ese CDR con pesos. Entonces, supongamos que compras el CDR de Apple con pesos
que vale $100. Y supongamos que mañana la acción de Apple en Estados Unidos sigue valiendo $100. Pero si el tipo de cambio, o sea, el dólar aumentó en Argentina, tu CDR también va a valer más. Por eso a veces me dicen tipo, che, Juli, ¿qué onda? Tengo el CDR de Mercado Libre, vi que en Estados Unidos la acción de Mercado Libre bajó, pero yo acá veo que gané plata con mi CDR, que mi CDR vale más. Y sí, eso es porque evidentemente, si bien el precio de la acción de Mercado Libre en Estados Unidos bajó, por el motivo que sea, acá el tipo de cambio aumentó y aumentó más de lo que bajó el precio de la acción. Entonces tu CDR vale más. Los CDRs, al igual que las acciones y a diferencia de las letras o de los bonos, no tienen fecha de vencimiento. Es decir, vos comprás y vendés cuando quieras. Obviamente a lo que apuntás es a venderlos eventualmente a un precio más alto de lo que compraste ese CDR para poder hacerte de una ganancia. Y una buena noticia que te traigo es que si no sabes cuál o cuáles CDRs comprar, siempre podés elegir comprar el CDR del ETF SPY, que es una forma de estar invirtiendo en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. O sea, fíjate cómo de nuevo con un solo instrumento ya estás diversificando en 500 empresas. No necesitas tener una cartera de inversiones súper compleja. Entonces, recapitulando brevemente, y también te voy a hacer una acotación final importante. 2023, año de elecciones en Argentina, lo cual siempre trae particularmente mayor volatilidad e incertidumbre a nuestro país. ¿Qué hacer con nuestro dinero? Una movida jugada, podríamos decirle, sería apostar a que gane uno u otro partido político, ya sea en las PASO o en las elecciones presidenciales. Comprar acciones implicaría que probablemente esperamos que gane un partido más pro mercado de la derecha, mientras que vender acciones, o podría ser bonos también, implicaría que pensás que va a suceder lo contrario. Pero lo que la mayoría de los mortales de este país queremos no es hacer inversiones especulativas, o al menos no con todo nuestro dinero, sino sobrevivir, surfear la economía argentina como mejor podamos. Y lo que hicimos fue, no sé si te diste cuenta, pero armamos una tremenda cartera de inversiones muy sólida para poder enfrentar esta incertidumbre y esta volatilidad y estar cubiertos por todos lados. Con letras, particularmente las LECER, que recordemos son instrumentos de corto plazo que vencen de acá a unos meses y ajustan nuestro dinero por inflación. Con bonos dólar link, que en este caso no protegen nuestro ahorro de la inflación, sino de la devaluación y que no tienen una fecha de vencimiento tan corta como las letras, sino que, por ejemplo, si compras un bono cuando se emite, o sea, cuando recién sale al mercado, puede que el vencimiento sea de acá a 2 años. Hay también bonos que vencen de acá a 10 años, por ejemplo, que al vencimiento nos devuelven el dinero invertido por lo que haya evolucionado el tipo de cambio, o sea, el dólar, y cada 3 o 6 meses nos pagan un cupón, ¿sí? Nos pagan intereses. Si bien depende de cada caso, la estructura típica de un bono en Argentina es más o menos como esta que te cuento. También dijimos que esto no se trata de que de la noche a la mañana abandones completamente el plazo fijo o comprar dólares, sino que se trata de sumar, de incorporar nuevos instrumentos, de diversificar. Y si te interesa comprar más de $200 por mes, puedes hacerlo a través de Dólar MEP, que te permite comprar de forma ilimitada. Y por último, sumamos los CDRs, que nos permiten seguir dolarizando nuestra cartera, porque si bien los compramos con pesos, si sube el tipo de cambio, también va a aumentar el precio de nuestro CDR, porque estamos invirtiendo en mega empresas que cotizan en el exterior en dólares. Pero acordate que este es un instrumento de mayor riesgo que los anteriores, más volátil, su precio va a subir y bajar en cortos periodos de tiempo probablemente. Todo esto que te conté, acordate que podés hacerlo desde montos realmente bajos. O sea, creo que de todo lo que te dije, lo de precio más alto es el CDR del ETF SPY, que es del S&P 500, este que te contaba de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que hoy más o menos está un poquitito más de 10.000 pesos. Eso es lo de precio más alto de todo lo que te comenté. Y todos los instrumentos que te dije los podés comprar desde cualquier sociedad de bolsa, que la apertura de cuenta no tiene ni costo de apertura ni de mantenimiento. Y si no sabes por cuál empezar, acá te voy a dejar en la descripción
un link con la lista de todas las que hay disponibles. Y como te prometí, hay algo muy importante que quiero decirte y es que todo esto que te conté hoy no es sugerencia de inversión porque habría que analizar tu situación particular, sino que el fin de este video es mostrarte algunas de las tantísimas opciones que tenés a tu disposición y demostrarte que están a tu alcance, que no es que la bolsa sea algo destinado para expertos y millonarios. Pero la verdad es que lo ideal es que antes de invertir te sigas educando financieramente, primero, como claramente lo estás haciendo, para comprender cómo funciona cada instrumento de inversión, cuáles se adecúan mejor a tu situación particular, a tus objetivos, a tu perfil de riesgo y también, en realidad, lo que tendrías que hacer es asegurarte de tener bien ordenadas tus finanzas antes de mandarte de una a invertir. Y después, cuando tengas esta parte bien trabajada, vas a poder acudir de forma más acertada e inteligente a tu asesor o asesora financiera para poder aprovechar las oportunidades de inversión que te sugiera, porque vos ya vas a haber trabajado toda esta primera parte que te conté recién y vas a saber qué de lo que te dice, qué de lo que te sugiere tomar, qué no, y cuánto dinero invertir en cada uno de esos instrumentos que te sugiere, porque lo vas a hacer de acuerdo a tus objetivos, o sea, lo vas a hacer de acuerdo a para qué es que estás invirtiendo ese dinero. No es lo mismo las inversiones que elegís para tus vacaciones en la costa de acá a 3 meses que para esa casa que querés comprar en 10 años. Y si todavía no tenés y buscas asesoramiento financiero personalizado y no sabes por dónde empezar, te dejo en la descripción de este video el link a la lista de espera de nuestro coaching program Inversiones de Alto Impacto. Seguime en Instagram en @modofinanzas. Te advierto que cuando me empieces a seguir te van a empezar a seguir un montón de cuentas falsas que te van a escribir por privado preguntándote en qué estás invirtiendo y dándote alguna sugerencia de inversión en cripto y bla. No soy yo, son todas estafas, yo no te voy a empezar a seguir, no te voy a hablar primero, no soy la que va a iniciar la conversación, pero seguime en Instagram porque creo muchísimo contenido de valor, de finanzas y de finanzas sostenibles. Y suscríbete a este canal para no perderte ningún hack para tus finanzas o para las finanzas de tu negocio.